Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, doctora. Bueno. Entonces vamos Buenas. a comenzar. Eh, Hoy quiero hablarles siempre del tema de la cultura, pero ya vinculado con el otro tema importante de la antropología, que es el de identidad. Entonces, están viendo la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno. Sí, Entonces acá tenemos, y aquí yo les había hablado de las características de la cultura. Esto no fue ayer, sino que fue anteayer, creo, hace varios días, en donde les hablé, pues, en primer lugar de las características, que ya ayer las volví a mencionar. Y para que se les terminen de quedar bien quedadas en la cabeza, las vuelvo a señalar que pues la cultura es aprendida, se transmite de generación en generación, compartida porque es común dentro de un grupo social, simbólica porque se basa en símbolos que representan significados compartidos, adaptativa porque se adapta, tienen la capacidad de adaptarse, porque claramente que todo esto lo hace nuestro cerebro, ¿no? Y cambiar frente a distintos contextos. También, ¿de qué forma se manifiesta la cultura? Pues a través, por ejemplo, de prácticas culturales, que serían, entre otros ejemplos, los rituales religiosos, las ceremonias de paso, las relaciones familiares, las formas de organización social, la alimentación, la vestimenta, perdón, la vestimenta, entre otros. Entonces, también es interesante, importante entender qué es una sociedad y qué es una cultura y de qué forma ambas están continuamente interrelacionadas, ¿verdad? Entonces, las sociedades pues serían esos grupos de seres que conviven en un determinado espacio y que crean normas, crean formas de convivencia para poder pues crear una interacción que sea básicamente armónica y con posibilidades de una de vivir de una manera positiva, pero también pues estamos claros que cada sociedad tiene su propia cultura, sus propias formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces la cultura va a influir en cómo se estructura y cómo funciona una sociedad, pero también el tipo de sociedad en el cual vivimos va a influir en cómo se moldea la cultura. Luego tenemos el tema de diversidad cultural. Ese es un tema bien importante. Son la variedad de formas de vida cultural que existe entre diferentes grupos humanos. La diversidad cultural no solo existe entre pueblos como muy lejanos, vaya, por ejemplo, estamos claros que nuestra cultura hondureña, para hablar de la cultura nacional, es bastante distinta quizás a la cultura de la India, ¿no? O a la cultura de China. Claro, ahí nos estamos yendo muy lejos, estamos claramente hablando de culturas muy distintas a nivel histórico, a nivel religioso, a nivel práctico de la vida práctica, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel tecnológico. Pero tenemos que estar claros que a nivel interno, hacia adentro de nuestras naciones, también va a haber diversidad cultural y que cuando nosotros decimos, por ejemplo, un concepto como el concepto de Honduras, que es un concepto nacional de nuestro país, hacia adentro Honduras también va a ser diversa. Entonces, ¿de qué forma es diversa? Por un lado,
tiene pueblos indígenas, pueblos étnicos, que van a estar diferenciados, ¿verdad? Que van a tener distintos idiomas, van a tener distintas formas de alimentación, van a tener distintas formas de organización social, van a tener distintas formas de organizar su parentesco, van a tener distintas formas de entender el mundo, van a tener distintas religiones, etcétera, etcétera. Eso no es algo negativo como se ha hecho sentir a los pueblos indígenas a nivel de los estados nacionales en general, no solamente Honduras, se ha hecho sentir que los pueblos indígenas son malos o son atrasados. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hablan la lengua colonialista. Estamos claros, jóvenes, que este territorio que hoy se llama Honduras, en algún momento no se llamó Honduras. Fueron una serie de pueblos que tenían sus propias naciones y que vivían en su territorio y que a través de un proceso de despojo colonizador de los pueblos europeos que vinieron a apropiarse de ese continente, es que los pueblos indígenas se van aislando, se van aislando, se van orillando, y claro, en toda una construcción de un discurso colonizador, se va construyendo en las mentes de la gente, incluso en las mentes de la mayoría de nosotros, que la mayoría somos mestizos, que deberíamos estar conscientes de nuestra historia y valorarla de una forma neutral, ¿verdad? Porque si en cada uno de nosotros hay una parte indígena y hay una parte española o europea, deberíamos estar conscientes cuál fue ese choque cultural y esa situación de establecimiento del poder de unos sobre otros, generando pues toda una concepción de que lo indígena era malo, era atrasado, eh, había que aniquilarlo, había que exterminarlo, mientras que el europeo pues sería el bueno, el que trajo la civilización, el que trajo el idioma, o sea, trajo un idioma, que es el que hablamos ahora, porque se impuso, pero aquí había una serie de idiomas y no son dialectos. Ojo, ojo y ojo. Todas las lenguas que se hablan y se hablaban en Honduras no son de ninguna manera dialectos, porque un dialecto es una sublengua que deriva de una lengua madre y que ha agarrado a lo mejor algunas palabras distintas o se ha adaptado. Sin embargo, las lenguas que se hablaban en Honduras, para decirles pues el pech, el tahuaca, el chortí, el lenca, ¿verdad? Eran lenguas completas, son lenguas completas, con todos sus elementos gramaticales, morfológicos, léxicos, etcétera. Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando un Estado-nación se va a establecer en base a un proceso de colonialismo, se impone la ley del más fuerte, por lo cual se va a imponer la ley o sea, el idioma, se va a imponer la religión, se va a imponer las formas de establecer la ciudad, por ejemplo, la arquitectura, la organización de esas sociedades. Ok, todo esto se los digo para que entendamos que en Honduras tenemos una diversidad de pueblos, claramente que estos pueblos diversos han sido marginalizados, están en una situación de minoritización, ¿verdad? O sea, se minoritizaron, se fueron construyendo como pueblos minoritarios con menos inserción en las políticas nacionales o en la importancia que tenemos los distintos grupos sociales en el país.
Sin embargo, bueno, vaya, ha habido logros, ha habido logros. En Honduras Honduras se ha declarado como un estado plurilingüe y multinacional, o sea, eso ya es importante. Aceptar que hay varias lenguas a nivel oficial y que también hay varias naciones, o en el caso pues de que la nación vendría siendo un sinónimo de pueblo, ¿verdad? Entonces, entender esa diversidad cultural interna de nuestro país. Bueno, entonces que las sociedades indígenas van a ser una forma de sociedad diversa, pero también tenemos pues otras diferencias, como por ejemplo sociedades que están más basadas en la industrialización, que esa es su característica principal, otras sociedades que son más tradicionales y que esa es su característica principal, ¿verdad? No sé si tienen preguntas o comentarios hasta ahí. Si no tienen, díganme que no, porfa. Todo Ah, claro, gracias. Bien interesante. Lick, Eh, yo tengo una pregunta. diga, Em, ¿Qué tantas sociedades o culturas diferentes hay en el país? en Honduras, ¿Sí? pues fíjese que está, todos los pueblos que estaban antes del proceso colonizador, ah, ahí antes de de la colonización, antes de que llegaran los españoles, había varias sociedades, varias culturas, algunas ya no existen, pero de las que están en la actualidad, pues son los Chortí, que están en el área de Copán y Ocotepeque, que son transfronterizos con Guatemala. Los Chortí deberían haber tenido una nación Chortí, ¿verdad? Lo que pasa es que también las fronteras se establecen en base al criterio colonizador y no al criterio del colonizado, ¿verdad? Entonces, claro, ahí lo que tendría que haber habido es una nación maya, donde los mayas tuvieran su propio país, porque, o sea, esa zona era totalmente maya, no solamente la frontera de Honduras con Guatemala, sino que también ya más adentrándose en Guatemala. Bueno, eso por un lado. Luego tenemos los lencas que eran como el pueblo más grande de Honduras. Se podría decir que nuestra base indígena más predominante, sobre todo si somos de las zonas donde estuvieron asentados los lencas y donde están todavía asentados. Se podría decir que la mayor parte del mestizaje hondureño es lenca, o sea que podremos decir que yo puedo decir que en mi sangre hay sangre lenca, definitivamente, porque pues mi familia es de la zona de acá, pues de Zambrano, de Tegucigalpa, eh, aunque mi abuela también tenía de Olancho, entonces podría decir que hay algo ahí, a lo mejor de algún pueblo olanchano. Permítame, ya les doy la palabra. Tenemos los Pech, que están ubicados en Olancho, gracias a Dios, y Colón. Tenemos los Tahuacas, que están en la zona de la Mosquitia, alrededor del río Patuca. Tenemos los Tolupanes, que están en Lloro y en la montaña de la Flor, quienes pues también son pueblos precolombinos y que todavía están ahí. A ver, que no se me olvida, tenemos los Nahuas, que es un grupo que está en Olancho, que son descendientes de los aztecas que se instalaron en este territorio
antes de la conquista y que estaban aquí cuando llegaron los colonizadores. Luego surgen otros grupos por todos los movimientos que generó la colonización. Entonces, por ejemplo, los misquitos, que tenían pues una base indígena, se vienen a mezclar con población que venía en un buque de esclavizados, ¿verdad? De personas esclavizadas que venían pues, de África. Entonces los misquitos se mezclan, ese buque naufraga frente a la Mosquitia, se internan en el territorio y se terminan mezclando con los indígenas de ahí, con lo cual de ahí va a surgir el pueblo misquito, el cual después también se va a ir mezclando con otros grupos como grupos ingleses o grupos franceses y holandeses que también fueron llegando a la zona. Esos serían los misquitos. Los garífunas, que fueron expulsados de la isla de San Vicente y que los trajeron al área de Roatán y a la costa norte, que también es otro pueblo. Y luego, pues tenemos los chorotegas que estaban en la zona sur, ahí por donde ahora es Texihuat, Valle, toda esa zona, em, y que pues está intentando reivindicar la formación ya de una organización chorotega, porque se entiende que hay algunos supervivientes de ese pueblo. También tenemos otros pueblos que han llegado después, que ya son más modernos, son del siglo XX o finales del XIX, que son los árabes hondureños, que es un grupo pues muy importante dentro de nuestra Constitución Nacional. Ya, bueno, para una muestra, vean, pues dos de nuestros candidatos eran totalmente descendientes de árabes, ¿verdad? Ya criados en Honduras, pero descendientes de árabes, ¿no? Tanto Salvador Nasralla como Nasrias Fura. Nasralla es Nasralla Salem y Asfura Sabla, ¿verdad? Son de origen árabe completo, pero ya hondureñizados. Y luego tenemos toda la comunidad china hondureña. Luego, claramente, Centroamérica es un territorio como Centroamérica, donde ha habido mucho movimiento interno. Entonces, al final, pues yo creo que todos, o no sé, en mi época todos teníamos algún compañero o compañera que le decíamos el muco, o le decíamos la muca, o la guanaca, ¿verdad? Porque siempre hay como gente de Centroamérica que se han venido en algún momento histórico para Honduras y que han terminado también estableciendo una comunidad aquí. Bueno, no sé, Ángel tiene la mano levantada. Diga, Ángel. Sí, licenciada, usted ha estado explicando, ¿verdad?, de que cada sociedad tiene su cultura, ¿verdad? Pero digamos, ¿puede existir una sociedad que no tenga cultura o así? ¿Por qué? No, ya lo dije anteriormente, la cultura es una característica de los seres humanos. ¿Ok? Entonces, cuando estudien el capítulo de las características de la cultura, tienen que estar bien claros que la cultura no es un sinónimo, por ejemplo, de educación. No, cuando hablamos de cultura como sinónimo de educación superior o de educación especial, es una forma popular de entender la cultura, no una forma antropológica académica. Entonces, a veces la gente dice, ah, mire, qué culto es ese señor porque habla francés, ¿verdad? O qué culta es esa persona porque toca piano, ¿verdad? Eso no es un concepto correcto dentro de lo académico. Para la antropología, todos y todas tenemos cultura, ¿verdad?
La cultura es un elemento constitutivo de la especie humana. De hecho, fue a través de la creación de cultura que nosotros nos fuimos adaptando. ¿Y qué quiere decir esto? Pues vaya, que si usted habla de tecnología, la tecnología es cultura. O sea, porque cada pueblo va a crear su propia tecnología en torno a su propia necesidad y en torno a su propio medio ambiente, ¿verdad? En torno a los recursos que tiene ahí. Entonces, si necesitamos hacer un puente y estamos en una zona que hay mucha piedra, pues quizás vamos a hacer un puente de piedra, ¿no? Vamos a ir acumulando piedras para poder pasar el río. Eso ya es tecnología. Si estamos en una zona donde hay muchos huesos de animales muertos, pues vamos a convertir el hueso en una herramienta. Vamos a ver cómo hacemos con esos huesos. María Lourdes, me está distrayendo, querida. Está platicando de otra cosa. De que se ha puesto de moda hablar de la cultura de la corrupción, ¿verdad? O sea, como que la corrupción se ha establecido como costumbre en ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, la cultura no tiene una connotación ni buena ni mala, es la forma en que hacemos las cosas, todo. La arquitectura viene siendo cultura, el derecho viene siendo cultura. ¿Por qué? Porque eh, cada pueblo humano tiene sus propias formas de ejercer el derecho, ¿verdad? A ver, Anderson, diga. ¿O es que se le quedó levantada la mano? Hola, hola, ¿me escucha? Ujú. Sí, se le Sí, escucha. usted habló de la población árabe y de los chinos. ¿Qué cantidad de individuos como tienen que ser como para que sea considerado como parte de Honduras? Eh, más que la cantidad, más que la cantidad, porque si hablamos de cantidad, por ejemplo, los pueblos indígenas han sido tan maltratados que hay pueblos que tienen 6.000 individuos, ¿verdad? O sea, los PECH en los años 90 eran 6.000. O sea, es una cantidad poquita, ¿verdad? Son ya lo que conocían los antropólogos como microetnia, ¿verdad? Como pueblos muy pequeños que están a punto de desaparecer. Entonces, más que todo, por ejemplo, en el caso de los árabes y los chinos en Honduras, son grupos que ya están bastante establecidos, que forman parte de la dinámica cultural y social y política y económica del país, ¿verdad? Claro, eh, también tenemos que tomar en cuenta que en la medida en que los chinos y los árabes se han combinado con la población mestiza hondureña, pues cada vez esto va perdiendo sus características propias, o sea, va ya difuminándose en una cultura general, ¿verdad? Entonces, si los árabes, por ejemplo, mantuvieran sus costumbres religiosas, sus fiestas, su comida y todo eso, pues, y eso fuera un impacto en Honduras, pues quizá podríamos pensarlos como un pueblo que tiene unas características más claras de diversidad.
Sin embargo, ha habido como toda una adaptación a la cultura general. O también sucede que ellos mantienen sus características culturales hacia adentro, pero no hacia afuera. O sea, yo conozco mucha gente árabe que mantienen, por ejemplo, la comida árabe por generaciones y la siguen haciendo adentro de su casa, pero esto no impacta en la forma en que comemos en Honduras, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hay pocos restaurantes árabes hasta ahorita, como que está empezando a haber un poco más. No sé, creo que quizás la influencia china ha sido más fuerte porque los hondureños como que sí, sobre todo en el tema de la comida, sí tenemos como toda una tendencia a comer comida china, incluso tenemos pues una mezcla entre chino y hondureño, porque el chap suey hondureño es un chap suey hondureño, ¿verdad? O sea, es influencia china, pero lo hemos hondureñizado. Entonces eso es interesante porque ya se nota pues que hay una interacción con este pueblo que es chino, pero ya es chino hondureño. Entonces, como le digo, no, yo no le pondría una cantidad, o sea, bueno, pues sí, o sea, un poco que se cree una sociedad, un pueblo, no va a ser un solo individuo, una golondrina no hace verano, pero sí, ya por ejemplo, estos dos pueblos en Honduras sí cuentan con miles de individuos que incluso están difuminados por todo el país, ¿verdad? Porque bueno, no sé, yo cuando he viajado últimamente veo restaurantes chinos hasta allá en las montañas bien remotas, en comunidades rurales, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algún comentario en ese sentido o algún aporte. Diga, María Lourdes. En ese caso, por ejemplo, yo he escuchado que dicen cultura vaya, por ejemplo, chino-hondureña. Ahí es válido que se mencione así por esa mezcla que usted que habla de la cultura o de algunas costumbres, o tiene que mencionarse únicamente donde está la tendencia mayor que se mantienen las costumbres de la cultura que impera en ese sentido. Por ejemplo, la china hondureña, la comida. Nosotros tenemos como usted mencionó, la comida o el alimento chino. Yo conozco que ahora hay muchos hondureños que la elaboran. Entonces, en ese caso en sí, ¿es hondureña ya o es hondureño chino? Porque son hondureños que lo elaboran. Em, Sí, lo que pasa es que tampoco creo yo que debemos buscar, por ejemplo, purismos en el sentido de que sí, son parte de procesos de interacción cultural. Entonces, por ejemplo, vaya, le voy a poner el ejemplo de Perú. Perú está considerado uno de los países con mejor comida, con la comida más deliciosa del mundo, se ha ganado un montón de premios. ¿Y cuáles son las características de la comida peruana? Claro, ya se considera comida peruana como tal. Sin embargo, ¿qué hay? ¿Qué elementos hay en la comida peruana? Pues hay un mix, hay una comida fusión que le dicen ahora en la culinaria actual, comida fusión, en la cual tenemos elementos japoneses, elementos indígenas, elementos mestizos. Entonces, todos esos elementos se han venido a fusionar en una mezcla de comida que ha resultado pues tener unas especiales características que además pues han tenido un impacto internacional como una comida de mucho valor. Igual pasa en México. México, si vamos a hablar de un país con diversidad, México sería un ejemplo estupendo, ¿no? Porque México tiene, bueno, yo no sé si 50 distintos pueblos, o sea,
cada uno con su propia lengua, con sus propias comidas, con sus propias formas de organización, etcétera. Y México ha hecho toda una combinación. Claro, hay comidas regionales que se mantienen como comidas regionales, pero luego también como comida mexicana criolla, pues han tomado esos elementos para constituir su comida criolla. Entonces, vaya, en el caso de nuestro arroz chino hondureño, pues sí, podemos llamarle arroz chino y hacerlo a la hondureña y que alguien que haya probado el arroz chino chino nos diga, "Ah, pero este no es arroz chino chino". Es que usted le diga, no, pero es que ese ya está hondureñizado. Que normalmente eso pasa, ¿verdad? Pasa con todo. Entonces, yo le diría que es nuestro arroz chino y que incluso en los restaurantes chinos, creo yo, que tienen las dos versiones. Tienen un arroz para los chinos chinos, que les gusta como lo hacen ellos allá, y tienen una presentación que es para los hondureños, que sería chino hondureño, ¿verdad? Gracias, muy amable. A la orden. ¿Alguien más? Bueno, entonces sigo. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Lick, entonces la cultura en sí es como el conjunto de características del comportamiento físico y de creencias que tiene un conjunto de individuos en sí. Sí, Se puede decir, ahorita le digan. ¿Sí? o sea, yo estaba tratando de entender que en sí solo la cultura es como el comportamiento de un grupo de individuos, según cómo se comportan de acuerdo al entorno físico en el que ellos habitan. Sí, sí, En lo físico, como que comparten un mismo idioma, porque el idioma también se da de acuerdo a la región, va, porque digamos, físicamente hay personas que, digamos, en el caso de los chinos, cuando ellos hablan el idioma de esta región, se escucha muy diferente al que normalmente nosotros hablamos, ¿va? Pero es producto de cuestiones físicas ya en su genética, ¿va? ¿el qué? Entonces, digamos, dice que el idioma forma parte de la cultura, la lengua comparte un conjunto de individuos. Y entonces los idiomas que difieren en diferentes lugares del mundo, cuando viene aquí un chino o pueda venir, no sé, una persona rusa o de donde sea, si usted se fija, entonces la forma de ellos de expresarse es muy diferente a la de nosotros. Pero es pensaba yo porque son las características que son visibles en ellos y para nosotros es diferente. Por eso Sí, pensaba yo que sí es como las características que comparte los grupos de individuos de acuerdo en las regiones. sí. Francis habla, ¿verdad? Sí, Ajá. Sí. Bueno, Francis, mire, sí, 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 todo eso está correcto. Ah, solo lo que me preocupó que me dijo es que dijo que ya viene en la genética. Por favor, no se confundan con eso. Ayer les dije, ayer les expliqué en las características de la cultura. La cultura no es genética, ¿ok? Genética es genética y cultura. La genética no se hereda, digo, la cultura no se hereda a través de la genética, la cultura se aprende, ¿ok? Entonces no se me vayan a confundir con eso. No tiene nada que ver con la genética. Un chino que es hijo de padres chinos, ¿verdad? Pero que se lo trajeron de chiquito a Honduras y lo crió una familia hondureña, ese chino va a actuar como un hondureño, ¿verdad? No va a hablar chino, va a hablar hondureño, va a comer la comida de acá, porque se crió acá.
¿ok? La crianza es la que hace a la persona, no es la genética. Nosotros podemos parecer físicamente chinos, pero si fuimos creados en Lepaterique, vamos a ser lencas de Lepaterique y no vamos a ser chinos culturalmente hablando. La cultura tiene que ver con la crianza, con el aprendizaje, no con la genética, ¿ok? No me van a confundir eso, porque entonces ahí sí les va a ir mal en el examen. ¿Ok? Entonces, bueno, acá tengo varias definiciones de cultura para que vean que no es solamente, no es que solo hay una definición de cultura. Definitivamente, distintos autores, distintos antropólogos han ido creando distintas concepciones. Claro, todas están relacionadas. Entonces, por ejemplo, están viendo la pantalla donde dice definiciones de cultura desde la antropología, ¿verdad? Sí. Ok, entonces acá tenemos a un autor que se llama Edward Burnett Taylor, que él es de finales del siglo XIX, y él dice que la cultura es un conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y hábitos adquiridos por el hombre. ¿Ok? Esta definición de Edward Burnett Taylor es la definición como más común y más difundida, perdón, de cultura que ha existido, ¿verdad? Es como una definición fundacional, o sea, fue como la primera, bueno, no es la primera exactamente en la historia, pero la primera que se consolidó como una definición de cultura proveniente de la antropología. Tenemos a otro autor que se llama Leslie White. Leslie White dice que la cultura son esos símbolos, esos sistemas simbólicos aprendidos y compartidos. Bueno, ¿qué significa que sean símbolos aprendidos y compartidos? Ayer les hablaba de los símbolos. ¿Qué son los símbolos? Pues los símbolos es algo que figura otra cosa, ¿verdad? Cuando yo les digo una palabra, vaya, si yo digo la palabra perro, ustedes se imaginan un perro, pero la palabra perro no es el perro. La palabra perro es el símbolo del perro, ¿verdad? O sea, yo aquí digo perro, si hay alguien que no entienda español y yo le digo perro, o sea, le digo la palabra perro, esa persona no me va a entender, no se va a imaginar un perro. Sin embargo, si yo se los digo a ustedes, ustedes se lo pueden imaginar. Claro, ahí hay varios niveles simbólicos. ¿Por qué? Porque, vaya, yo digo perro y yo estoy pensando en un perro, un animal. Sin embargo, ahora hay todo un lenguaje de la juventud en la cual unos a otros se dicen perro. ¿Verdad? Eso yo no lo uso porque en mi generación no usábamos esa forma de hablar. Creo igual que en la actualidad no es que todo el mundo la usa, pero yo he oído muchos jóvenes diciéndole perro a otro joven, que no es un perro animal, sino que es un humano. Entonces, vaya, si yo digo perro, a lo mejor ustedes pueden pensar también en un humano, que yo no lo estoy implicando así, pero a lo mejor ustedes lo pueden pensar así, etcétera, ¿no? Entonces, los símbolos van a tener distintas connotaciones dependiendo de esos significados compartidos o no compartidos. Entonces dice Leslie White, la cultura son sistemas simbólicos aprendidos y compartidos. Recuerden ayer que les decía que la cultura es aprendida y es compartida. También este autor, Leslie White, es un hombre, no vayan a creer que es una mujer. En inglés la palabra, el nombre Leslie es para hombre y es para mujer. En este caso es un hombre.
Entonces, para Leslie White, la cultura está relacionada también con el uso de la energía y la tecnología. O sea que cuando creamos cultura es porque estamos creando también tecnología a través de nuestra energía. Bueno, tenemos otro señor que se llama Max Gluckman, que está aquí, que él es de la Escuela de Manchester en Inglaterra, y él dice, la cultura es un conjunto dinámico de normas y valores que se expresan en interacción social, conflicto y negociación. Claro, Max Gluckman ya se basa en un tema que es el del conflicto, porque él dice que las sociedades siempre estamos en algún tipo de conflicto y que estamos siempre resolviendo conflictos, ¿verdad? Luego tenemos esta definición de Clifford Geertz de 1973, quien dice que la cultura son estructuras de significado socialmente establecidas para dar sentido a la experiencia, ¿verdad? Para Clifford Geertz dice que la cultura es una red, que vivimos en una red de significados compartidos, ¿verdad? Para él, la cultura tiene una visión totalmente simbólica y la cultura como tal es como un texto que interpretáramos. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, vaya, por decirles ahorita que está sucediendo, que va a estar empezando la feria de Suyapa. ¿Cómo podríamos nosotros ir a ver la feria de Suyapa y describir todo lo que está sucediendo en esa celebración como un texto? Analizarlo como que es un texto lleno de símbolos para interpretar qué significa esta ritualidad, esta celebración de la Virgen de Suyapa. Bueno. Luego tenemos a Cherry Ordner, ella sí es una mujer, es una antropóloga feminista, y ella dice que la cultura es un sistema de símbolos y significados y que tiene que ver con prácticas sociales, con poder y con agencia. Tiene que ver con agencia porque tiene que ver con la acción. La agencia se refiere a la acción de nosotros como individuos sociales. Y también tiene que ver con prácticas de poder. ¿Por qué? Porque la cultura también se va a establecer a veces desde el Estado hacia el pueblo. O sea, es como que se imponen ciertas formas de hacer las cosas desde el oficialismo. Bueno, jóvenes, aquí lo vamos a dejar por hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Todos estos recursos ahorita mismo se los subo para que no se me pase el momento. Los subo al campus virtual porque otra vez repito, la tarea que les estoy dando ahorita es la tarea de leer y de estudiar y de participar en clase. ¿Preguntas, comentarios, dudas? No, licenciada, gracias. Bueno. No, claro, gracias. Richard, diga. Richard quería hablar. No se le oye. Hola. Pues no se le oye. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos mañana. No, mañana no nos vemos. Hoy es jueves, ¿verdad? No nos vemos mañana, nos vemos el martes. Nos vemos, Liz. Feliz fin de semana y Adiós. lean, estudien, Gracias. por favor. Muchas Ya, gracias, Liz. ya Feliz pueden fin de ir semana. ya yéndose hacia el capítulo 3, ¿verdad? O sea, ya pueden ir viendo capítulo 1, 2 y 3. Diga, Alex.
No, diga Richard. Bueno, ok. Nos vemos entonces. Nos vemos. Nos vemos, Gracias. Lick. Adiós a todos.